Desde el niño con garras hasta el hombre con cuatro patas, pasando por la chica con camello, estos supuestos fenómenos se subieron al escenario y transformaron sus diferencias en actuaciones extraordinarias. Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenos a conocer las extraordinarias vidas de los fenómenos de circo que realmente existieron. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 13. El Chico Langosta. En los anales de la historia de los espectáculos de variedades, pocos artistas han cautivado la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre que llegaría a ser conocido como The Lobster Boy. Nació en 1937 con una rara enfermedad genética llamada ectrodactilia, que le fusionaba los dedos de las manos y de los pies para asemejarlos a las pinzas de una langosta. Styles parecía destinado a una vida en el candelero. Su padre también había nacido con la misma afección. La misma afección ya le había allanado el camino para trabajar como atracción de feria. Así que era natural que el joven Grady siguiera los pasos de su padre y se uniera al negocio familiar, viajando con sus hermanos, que padecían lo mismo como la familia Langosta. A pesar de su fama y su éxito, Styles era un hombre problemático, un alcohólico con un temperamento violento que aterrorizaba a su familia y a su entorno, y que llegó a descargar su ira en el trágico asesinato del prometido de su hija. Aunque fue condenado por el crimen, la singular condición física de Styles le libró de la cárcel, un giro del destino que no hace sino aumentar la mórbida fascinación que rodea a su leyenda. Número 12. La chica Bigfoot de Ohio. Desde garras hasta pies colosales, el circuito de atracciones exhibía las rarezas de la naturaleza. Una de estas maravillas surgió de las tierras salvajes de Ohio. Fannie Mills, también conocida como la chica Bigfoot de Ohio, nació en 1860 con la enfermedad de Milroy, una rara afección que hacía que sus pies crecieran hasta alcanzar proporciones descomunales. Mills parecía destinada a estar al margen de la vida, pero no estaba dispuesta a dejar que su afección la definiera. Con una estatura de tan solo 1,70 metros y un peso de apenas 45 kilogramos, Mills tenía una figura llamativa. Su pequeña estatura contrastaba con sus enormes pies, que medían 19 pulgadas de largo y 7 de ancho. En 1885, Mills tomó la audaz decisión de aprovechar su físico único y unirse al circuito de atracciones de feria, como la Ohio Bigfoot Girl. Recorrió el país cautivando al público con sus pies desmesurados y su encantadora personalidad. Sus promotores llegaron incluso a ofrecerle $5,000. Pero quizá el capítulo más notable de la historia de Mills estaba aún por llegar. En 1886, conoció y se enamoró de William Brown, el hermano de su enfermera, y pronto se casaron, una unión que desafió las convenciones y demostró que el amor podía florecer en los lugares más insospechados, incluso bajo la carpa de una feria. Número 11. El hombre de tres patas. Mientras Mills deslumbraba con sus pies sobredimensionados, otra sensación del espectáculo estaba a punto de saltar a la palestra. Francesco Lentini, nacido en Sicilia en 1889 con una aflicción muy inusual, fue bendecido con una pierna extra, el resultado de un gemelo parasitario que nunca se separó completamente en el útero. Sin embargo, donde otros podrían haber visto dificultades, Lentini vio oportunidades desde una edad temprana y aprendió a desenvolverse en el mundo. Con su singular anatomía, su tercera pierna completa con un pie rudimentario que sobresalía de su cadera derecha, podía andar, correr e incluso montar en bicicleta. Su extraordinaria destreza y equilibrio llamaron la atención de los promotores de espectáculos de todo el mundo. A la temprana edad de 8 años, Lentini se embarcó rumbo a Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los artistas más célebres de la historia del circo. Como el gran Lentini, asombró al público con sus increíbles proezas, pateaba balones, saltaba vallas y bailaba con una agilidad que contradecía su inusual físico. Detrás del telón, era un hombre íntegro, un marido y un padre que desafió las adversidades para vivir con propósito y dignidad. Se nacionalizó estadounidense, se casó, tuvo 4 hijos sanos y utilizó sus ganancias para comprar una granja para su familia en Italia. Número 10.
el torso humano. El público se cautivó con el baile sobre 3 piernas, pero el verdadero milagro lo protagonizó un artista sin extremidades. Adéntrate en el extraordinario mundo del príncipe Randan, donde lo imposible se hizo realidad. Nacido en 1874 con una enfermedad conocida como síndrome de Tetra Amelia, Randan llegó a este mundo sin brazos ni piernas. Un milagro viviente cuya mera existencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pero, mientras otros podrían haber visto solo limitaciones, Randan vio posibilidades desde una edad temprana. Empezó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo a escribir, pintar e incluso afeitarse. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención de Phineas Taylor Barnum, un gran showman que reconocía a una estrella cuando la veía. Bajo la tutela de Barnum, Randan se convirtió en una sensación, realizando proezas que dejaban al público boquiabierto. Podía liar cigarrillos con los labios, encenderlos con una cerilla y fumárselos con una gracia que contradecía la dificultad de la tarea. Su rápido ingenio y su atractiva personalidad le granjearon la simpatía de todos sus conocidos, y pronto se convirtió en uno de los artistas más solicitados del mundo del espectáculo. Pero la vida de Randan no se definió únicamente por su tiempo bajo los focos. Era marido y padre, casado con su amada esposa, la princesa Sara, con la que crió a 5 hijos. Además, tenía un intelecto agudo y una complexión extraordinaria. También era un lingüista dotado y hablaba con fluidez 4 idiomas. Mañana por la noche tenemos algo nuevo. Puedes hacer cualquier cosa con las cejas. Número 9. Lionel, el hombre con cara de león. Si Randan demostró que las fronteras son ilusiones, el siguiente fenómeno difuminó la línea que separa al hombre de la bestia. De los confines del Imperio ruso, llegó un niño cuyo aspecto fascinaría y conmocionaría al mundo. Se llamaba Stefan Bowski y tenía todo el cuerpo cubierto de pies a cabeza por una espesa cabellera de hombre leonino. Algunos afirmaban que su madre había sido atacada por un león durante el embarazo, mientras que otros murmuraban que era fruto de una misteriosa maldición. Sea cual sea la verdad que se escondía tras estas historias, una cosa era cierta: Bowski estaba destinado a ser el centro de atención, y su carácter afable y su extraordinaria inteligencia le granjearon la simpatía del público de todo el mundo. A pesar de los retos a los que se enfrentó, Bowski se negó a que le definieran por su aspecto. Era un lingüista dotado, un atleta consumado y un marido y padre devoto. Número 8. La chica camello. Mientras Rusia daba al mundo un león humano, en el suelo de Estados Unidos nacía su propia maravilla botánica. En 1870, en las ondulantes colinas de Tennessee, nació una niña que cautivaría la imaginación de toda una nación. Se llamaba Ella Harper, y desde el momento en que respiró por primera vez, quedó claro que no era una niña cualquiera. Ella Harper nació con una rara afección ortopédica que acabaría definiendo su vida y su legado. Genu recurvatum congénito, como lo llamaban los médicos, una curiosa forma del destino que hacía que las rodillas de Harper se doblaran hacia atrás, dando a sus piernas un extraño parecido con las de un camello. Una enfermedad que podría haber condenado a un espíritu débil a una vida de aislamiento y desesperación. Pero Harper estaba hecha de otra pasta. Desde muy joven, aprendió a aceptar su fisiología única, caminando a 4 patas con una gracia y agilidad que asombraba a todos los que la veían. Con solo 16 años, Harper se unió al circo W.H. Harris Nickel Plate, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las multitudes se maravillaban al ver al monstruo más bello de la naturaleza desfilando por la carpa principal sobre manos y pies, con sus piernas de camello enroscadas bajo los pies. Tras solo una temporada en el circo, Harper tomó la audaz decisión de dejar atrás el mundo de los espectáculos de fenómenos y, con sus ahorros ganados con esfuerzo, se dispuso a obtener una educación y a construirse una vida a su manera. Número 7. El general Pulgarcito. Mientras la estatura de Ella Harper alcanzaba el cielo, otro artista cautivaba al público con su figura en miniatura, en un mundo que a menudo asociaba tamaño con importancia. Charles Sherwood Stratton se alzaba como un titán de la personalidad y la perseverancia. Nacido en Connecticut en 1838 con una rara forma de enanismo, Stratton dejó de crecer cuando solo medía 63 centímetros,
pero su diminuta estatura ocultaba el enorme impacto que tendría en el mundo. Descubierto por el legendario showman Phineas Taylor Barnum, Stratton se convirtió en una sensación con el nombre artístico de General Tom Thumb. Su fama y fortuna crecían con el paso de los años, pero Stratton era algo más que una atracción de feria. Era un astuto hombre de negocios que se asoció con Barnum para construir un imperio del entretenimiento que duraría generaciones. Cuando se enamoró de su compañera Lavinia Warren, su boda se convirtió en el acontecimiento social de la temporada, una celebración del poder del amor para trascender todas las fronteras. Número 6. El esqueleto viviente. Mientras Stratton demostraba que la grandeza está en todas las tallas, otro artista demostraría que a veces menos es más. En los anales de la historia de la medicina hay pocos casos tan desconcertantes como el de Isaac W. Sprague, el hombre que llegaría a ser conocido como el esqueleto viviente. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague era, a todas luces, un niño sano y robusto, sin ningún indicio de la extraña aflicción que pronto se apoderaría de él. Pero, al entrar en la adolescencia, algo empezó a cambiar. A pesar de mantener un apetito abundante, el cuerpo de Sprague empezó a deteriorarse y se volvió demacrado y esquelético ante los ojos de sus desconcertados médicos. Este misterio desconcertaría a la comunidad médica durante décadas, a medida que la condición de Sprague empeoraba y su peso aumentaba. Fue un espectáculo que horrorizó y fascinó al público, y pronto el joven se convirtió en objeto de morbosa curiosidad. Conoció a Phineas Taylor Barnum, el legendario artista del espectáculo, y Barnum vio en Sprague una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Bajo su tutela, el esqueleto viviente se convirtió en una sensación. Su esqueleto demacrado y su increíble capacidad de recuperación provocaron el asombro del público de todo el país. Pero Sprague era algo más que una atracción de feria. Era un hombre con un coraje y una determinación poco comunes, que se negaba a dejar que su enfermedad le definiera. A pesar de los estragos que su enfermedad causó en su cuerpo, se casó 2 veces, tuvo 3 hijos e incluso sobrevivió al propio Barnum. Número 5. Priscilla Lowther. Dejando atrás al hombre que no podía engordar, conocemos a una mujer cuya condición única desafiaba las normas sociales. La historia de Priscilla Lowther, una mujer nacida en 1911 con una afección conocida como hipertricosis, surge de los frondosos bosques de Puerto Rico, y su existencia misma difuminaba las líneas entre el hombre y la bestia. Debido a su afección, el cuerpo de Lowther estaba cubierto de pies a cabeza por una espesa capa de pelo, lo que le valió el apodo de Niña Mono. Pero la historia de Priscilla no fue de aislamiento y desesperación. A la temprana edad de 3 años, su padre la trajo a Nueva York con la esperanza de encontrar respuestas a la inusual condición de su hija. Poco podía imaginar que su búsqueda de conocimientos médicos llevaría a Laur al estrellato. Entra en escena Carl Elther, un amable showman que no la ve como un monstruo al que mirar boquiabierto, sino como una niña que necesita amor y protección. Bajo su tutela, Laur floreció con un rostro peludo y una sonrisa que cautivó al público de todo el país. Luego llegó el amor en forma de Emmett Bajano, el legendario hombre con piel de cocodrilo. Estas 2 maravillas del espectáculo encontraron un espíritu afín. Su romance floreció y desafió las normas sociales, demostrando el extraordinario poder del amor para trascender lo superficial y tocar el alma. Número 4. La chica lanuda de Minnesota. Mientras la niña mono cautivaba al público con su cabello oscuro, un fenómeno de cabello rubio estaba a punto de ocupar el centro del escenario. Alice Doherty, la niña cuya existencia desafiaba las leyes de la naturaleza. Nacida en 1887 en el corazón de Minneapolis, Doherty llegó al mundo con una enfermedad que definiría su vida y su legado, la hipertosis. Desde su nacimiento, el cuerpo de Didi se cubrió de una mullida capa de pelo rubio, un espectáculo que asombraba e inquietaba a todos los que la veían. A medida que crecía, también lo hacía su pelo, hasta que en la edad adulta llegó a medir 25 centímetros. Una longitud asombrosa para ella y sus padres. Reconociendo el potencial lucrativo de su inusual aspecto, decidieron exhibirla como atracción de feria, un camino que la llevaría a la fama y la fortuna, como la niña lanuda de Minnesota.
Doherty recorrió el medio oeste americano, con su increíble cabellera y su encantadora personalidad atrayendo multitudes allá donde iba. Pero con el paso de los años, la vida itinerante en el circuito de atracciones empezó a pasarle factura y a los 28 años tomó la difícil decisión de retirarse de los escenarios. Número 3. Los siameses, aunque su pelo rubio llamara la atención, fueron Chang y Ang Bunker, los siameses originales, los que realmente cautivaron al mundo, nacidos en el reino de Siam en 1811 y unidos por el pecho. Su singular vínculo no solo asombró a los espectadores, sino que acuñó un término que perduraría durante generaciones. Descubiertos por el comerciante británico Robert Hunter, los gemelos fueron llevados a Estados Unidos en 1829, donde pronto causaron sensación. Como los niños dobles siameses, recorrieron el país y su increíble vínculo y asombrosa coordinación hipnotizaban al público allá donde iban. Pero los hermanos eran algo más que una atracción de feria. Eran hábiles hombres de negocios, negociaron lucrativos contratos y amasaron una fortuna que les permitió retirarse a una plantación de Carolina del Norte, donde una vez más desafiaron las convenciones al casarse con las hermanas Adelaide y Sarah Yates y engendrar entre los dos la asombrosa cifra de 21 hijos. A pesar de las dificultades que planteaba su singular fisiología, Chang y Yang vivieron vidas extraordinarias, construyendo casas separadas en su plantación, alternando entre ellas cada 3 días y convirtiéndose en miembros respetados de su comunidad. Número 2. Yo-Yo. Mientras Chong y Ang desafiaban nuestra noción de separación, otro artista ponía a prueba los límites de la propia humanidad. Desde las heladas tierras salvajes de la Rusia imperial, nos llega la historia de Fedor Jefu, un niño cuya mera existencia desafió los límites de lo que significa ser humano. Nacido en 1868 con una rara enfermedad conocida como hipertricosis, la cara y el cuerpo de Jeff T. estaban cubiertos de pelo, lo que le daba la apariencia de un perro o un hombre lobo. Nacido en 1868 con una rara afección conocida como hipertricosis, la cara y el cuerpo de Jeff T. estaban cubiertos de una espesa capa de pelo que le daba la apariencia de un perro o un hombre lobo. Descubierto por el famoso empresario estadounidense P. T. Barnum, Jeff T. fue llevado a Estados Unidos en 1884, donde se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de Jojo el perro. El público se maravillaba de su inusual aspecto, y Barnum contaba historias disparatadas sobre sus orígenes salvajes, afirmando que lo había encontrado viviendo en los bosques de Croma. Sin embargo, detrás de la exageración y la hipérbole, Jefu era un chico de inteligencia y encanto poco comunes que aprendió rápidamente a hablar varios idiomas, entre ellos inglés, alemán y francés. A pesar de las indignidades que sufrió como artista de circo, Jefu nunca perdió su sentido del humor ni su amor por la vida. Estrechó lazos con sus compañeros e incluso utilizó su fama para defender los derechos de las personas con discapacidad. Número 1. Schlitzie, el cabeza de alfiler, desde el pelaje hasta los rasgos faciales. La naturaleza pinta con un pincel siempre sorprendente. En los anales de la historia de los espectáculos de variedades, pocas figuras son tan altas como una que apenas llegaba al 1,5 metros. Conozca a Schlitzie, la leyenda del espectáculo de variedades cuyo asombro infantil y contagiosa sonrisa cautivaron los corazones de toda una generación. En 1901, la pequeña estatura y los rasgos faciales únicos de Schitt eran el resultado de una rara enfermedad conocida como microcil, pero donde otros solo veían discapacidad, los cuidadores de Schitt vieron una oportunidad. Construido como el último de los aztecas, o simplemente el cabeza de alfiler, se convirtió en un elemento básico del circuito de espectáculos. Su entrañable personalidad y sus habilidades interpretativas naturales lo convirtieron en una figura querida donde quiera que fuera. Allá donde iba, la fama de Schlitzie alcanzaba nuevas cotas en 1932, cuando apareció en la película clásica de culto Freaks. Su memorable actuación consolidó su estatus como auténtico icono del mundo del espectáculo, aunque el controvertido contenido de la película la prohibiría más tarde en muchos países.
El legado de Schlitzie perduró a pesar de la naturaleza explotadora de la industria del espectáculo. Quienes lo conocieron lo recordaban como una presencia alegre y cariñosa, un hombre cuya risa y afecto podían iluminar incluso los días más oscuros. Al final, perdurará su legado, el de la esperanza, la resistencia y el inquebrantable espíritu humano. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. ¡Hasta la próxima!